Bueno, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre efectos socioambientales de la minería artesanal de oro en Colombia, una revisión sistemática. Tenemos a la señorita Jessica Rivero Morales, a la señorita Karen Ginés Vargas Marín y aquí presente Steven Osorio. En el índice tenemos introducción, metodología, resultados, conclusión y referencias. Por último lugar, para el inicio tenemos la introducción. ¿Qué es la minería artesanal de oro en Colombia? La minería artesanal de oro es una actividad arraigada desde hace mucho tiempo a los colombianos. Está fundamentalmente basada en el uso de herramientas rudimentarias y el trabajo mecánico por parte de cada uno de los trabajadores o mineros. Eh, Esto más que una actividad económica hay que enfocarlo como una actividad cultural, pasada de familia en familia a través de las generaciones. Por eso es como tan complicado su análisis. Tenemos, más allá del valor económico del oro en el mercado, tenemos que tiene un costo en temas ambientales, en los impactos que tiene. Entonces ya es un dilema de desarrollo y sostenibilidad, pues presentando ahí esos inconvenientes. Es aún más alarmante cuando hablamos que actualmente el 44% del oro del país procede de tan solo de 14 regiones. Liderando está Antioquia, Chocó y Bolívar, pues en la cabeza. Pero sin embargo se cuenta que 20 departamentos más o menos están implementando dicha actividad económica. Tenemos los impactos socioambientales. Eh, Hablamos que la minería artesanal de oro pone en riesgo pues el medio ambiente mediante la degradación de suelo, la deforestación, la contaminación del agua, pues esto pues mediante su precio oculto, que es el uso de mercurio y cianuro, el cual es vertido directamente a las fuentes hídricas. Además de estos impactos ambientales, tenemos impactos sociales, los cuales van a condiciones laborales precarias, explotación infantil, pérdida de población indígenas y afrodescendientes por tema de conflicto territorial, falta de regulación ante el tema de la minería artesanal, y pues el más alarmante que es redes ilegales y pues una financiación ilegal también. Tenemos en temas de retos y estrategias para la minería responsable. Con la minería artesanal de oro no tenemos que satanizarla, no tenemos que verla como un problema directamente, sino se puede ver como una gran oportunidad de transformarse en la minería sostenible. Esto mediante la implementación de normatividad rígida y pues la implementación de técnicas y tecnologías limpias, las cuales ayudan a la transición para volver de la minería artesanal de oro a minería artesanal de oro sostenible. En conjunto y pues combatiendo el tema social, tenemos pues el acceso a financiamiento por parte de ya entidades legales para que puedan acceder a fondos de ellas. ¿Listo? En la metodología tenemos cuatro grandes pasos que tenemos la recopilación de datos, los criterios de selección, la comparación de datos y el análisis de datos. Tenemos que en la recopilación de datos tenemos la revisión siguiendo el modelo Prisma, usando bases de datos académicas y pues una serie de palabras claves, por ejemplo, la minería artesanal, impactos, formalización, tecnologías limpias, entre muchas otras. Los criterios de selección tenemos que se consultaron bases de datos académicas, como ya lo mencioné, y se priorizan estudios que entren dentro de nuestras características que estamos buscando, los cuales son criterios de inclusión y criterios de exclusión. En inclusión tenemos que sean documentos no mayores a 10 años, a 2014 a 2024, estudios que narren o traten sobre los impactos socioambientales de la minería artesanal, investigaciones sobre estrategias de mitigación y tecnologías limpias, investigaciones sobre la minería artesanal o de pequeña escala, MAPE, por sus siglas, artículos revisados por pares y documentos de organismos oficiales. ¿Qué criterios de exclusión usamos? La investigación, que no sean, o sea, que se centren en minería a gran escala, que sean documentos sin revisión y sin una metodología clara que los beneficie a la investigación y publicaciones desactualizadas que estén por fuera del tiempo que estipulado. En comparación de datos, tenemos que se compararon experiencias en Perú y en Ghana. Más adelante analizaremos los resultados de dicho. Y el análisis de datos, eh, un enfoque cualitativo, el cual ya en los resultados hablaremos más a fondo. Listo, entonces como mencionó mi compañero Steven, se implementó el tema de la aplicación de la directriz Prisma, que es un proceso que, digamos, permite realizar un proceso de selección
y análisis de información más preciso y detallado, que fue lo que hicimos nosotros. Además, esta revisión también incluye investigaciones con desafíos y posibles soluciones implementadas, digamos, en distintas realidades, lo cual nos asegura la rigurosidad investigativa y la confiabilidad de los datos que nosotros consultamos para poder hacer esta revisión sistemática. Siguiente, por favor. Bueno, listo. Ese es el diagrama de proceso que nosotros hicimos de selección de estudios. Entonces, como primera medida, se seleccionaron 300 estudios de diferentes bases de datos académicas. Se eliminaron 100 estudios que estaban duplicados, dejando 200 estudios oficiales, de los cuales, revisando títulos y resúmenes, se descartaron 140 artículos que, digamos, no abordaban directamente el tema de los impactos socioambientales, que es el enfoque de esta revisión. Se analizaron 60 estudios y, digamos, se excluyeron 30 por falta de rigor metodológico. Entonces, esto nos proporcionó 30 estudios que, digamos, sí cumplieron con nuestros criterios de elegibilidad y que nos permitió, pues, hacer el análisis, de los cuales 16 corresponden al contexto directamente colombiano. Entonces, una vez hicimos toda esa revisión de todos estos artículos de investigación y todos esos estudios y nos centramos directamente en los impactos socioambientales predominantes en Colombia, este fue el resultado. Lo dividimos en dos bloques: impactos ambientales e impactos sociales. En los impactos ambientales podemos ver una contaminación hídrica, como explicaba mi compañero en la introducción, por tema de vertimientos de contaminantes como cianuro y mercurio a los cuerpos de agua que hacen parte del proceso extractivo del oro. Tenemos tema de deforestación y degradación de suelos, tema de pérdida de biodiversidad, porque esa sustancia contaminante se va bioacumulando en los animalitos y en las plantas, y entonces eso genera alteración en el ecosistema. Y tenemos también emisión de contaminantes porque el mercurio se volatiliza y pues también genera, digamos, contaminación del aire, lo cual se resume en afectaciones a la salud para las personas que están desarrollando la actividad. Estos son impactos ambientales y, como vemos, son impactos negativos en el medio ambiente por la exposición a estos contaminantes. Pero también tenemos unos impactos sociales, digamos, que están enmarcados en todo un desarrollo cultural y social que se genera en torno al desarrollo de esta actividad minera. Tenemos condiciones laborales precarias, entonces son muchísimas horas de trabajo en la montaña, sin acceso tal vez en algunos casos a agua potable de manera fácil, a condiciones sanitarias adecuadas. Tenemos riesgos para la salud, ¿sí? Porque están expuestos a todos estos contaminantes, no usan los elementos de protección personal adecuados. Tenemos un tema de explotación infantil y vulnerabilidad social, porque pues como son actividades que desarrollan familias históricamente, entonces se llevan a los niños, porque el niño ya está creciendo y para que aprenda, digamos, el arte familiar. Entonces hay un tema de explotación infantil y una vulnerabilidad social. Porque también pues entendemos en el contexto que estas son en muchos casos la única actividad económica que conocen estas familias. Y también se presenta un conflicto de territorio y presencia de economías ilícitas, porque, digamos, la explotación, digamos, de este mineral, por el tema de las ganancias que genera, entonces tiene varios intereses implícitos y no es solamente desarrollado por las personas que están localmente asentadas en ese territorio, sino que llegan otros grupos, personas con otros intereses, entonces eso hace que se genere un conflicto, digamos, en torno a la explotación del mineral. Entonces, estos son los impactos socioambientales predominantes con el desarrollo de esta actividad. Siguiente, por favor. Entonces, en la revisión que hicimos también analizamos unas estrategias de mitigación a implementar. Entonces, primero, la formalización y acceso a permisos es uno de los principales desafíos: regular, digamos, el uso de la minería artesanal, formalizar el tema de los mineros y protocolizar el tema del desarrollo de esta actividad. Segundo, supervisión y control ambiental. Una vez se haya regulado el tema, entonces garantizar el cumplimiento de esos estándares ambientales para minimizar los impactos de la minería artesanal, porque sabemos que no lo podemos erradicar por completo, pero sí minimizarlos. Tercero, alternativas económicas y de financiamiento. Entonces, se requiere el uso de incentivos económicos que promuevan la adopción de tecnologías limpias y prácticas sostenibles, digamos, que inviten al sector minero a mejorar sus prácticas y disminuir los impactos en el medio ambiente. Y tenemos el tema de la participación comunitaria y gobernanza, que es vital y debe ser fundamental en la formulación, digamos, de las políticas o de los instrumentos de planificación que se vayan a gestar en torno a la organización de este sector. Y por último, que me parece un gran desafío, es el control sobre el comercio ilegal de oro, porque pues hay que controlar si se está, por un lado, regulando y organizando el tema para disminuir los impactos. También hay que controlar pues esas otras líneas que tienen acceso, ¿cierto?, a la explotación y que se hace de manera ilegal, pues por todos los beneficios económicos que están implícitos en ese desarrollo. Siguiente, compañera. Bueno, continuando con las experiencias exitosas en la reducción del impacto ambiental,
se tuvieron en cuenta dos países como fue países como Perú y Ghana, en la cual pues se lograron grandes avances en la regulación y la adopción de prácticas más sostenibles. Dentro de estas estrategias encontramos la prohibición y el reemplazo del mercurio, en la cual para Perú se implementaron nuevas estrategias que tienen como la concentración de gabrimética y el uso del borax. Para Ghana se hicieron alternativas tecnológicas como el uso de retortas y la cianuración controlada. Y para la aplicabilidad en Colombia es un proceso viable estas tecnologías, pero se requieren incentivos financieros. Para la formalización en la minería artesanal, en Perú se creó un programa por la minería responsable, la cual impulsó la legalización en mineros y el acceso a permisos de operación. Para Ghana se implementaron cooperativas mineras en el cual pues se dieran un posible financiamiento y una asistencia técnica a estas tecnologías. Y en la aplicabilidad en Colombia fue necesario reducir la burocracia y pues mejorar el acceso a permisos. En la remediación ambiental, obviamente para Perú se implementaron proyectos de reforestación y rehabilitación en áreas degradadas por la minería. Para Ghana se desarrollaron programas de restauración ecológica en la cual se tuvo en cuenta la participación y las ONGs presentes y para Colombia es clave para la recuperación ambiental, pero es necesario una inversión de restauración. Siguiente. Bueno, la aplicabilidad al contexto colombiano y alternativas sostenibles para garantizar la minería artesanal compatible con el desarrollo sostenible en Colombia. Estas estrategias implementadas en Perú y Ghana pueden servir de modelo una vez que sean estudiadas y adaptadas a la realidad y a las condiciones específicas del país. Se tuvieron en cuenta, por su parte, la formalización de la simplificación en procesos como los procesos, el tema de la formalización, los procesos y trámites, todo lo que tiene que ver con la cual pueden ser obtenidos por entidades y programas gubernamentales y un apoyo financiero en el cual pues se implementa la formalización como un posible escenario para la transición sostenible y se tuvieron en cuenta obviamente entidades como el Banco Mundial y el Fondo Global para el Medio Ambiente. En la educación se hizo la adopción de programas comunitarios y la participación ciudadana en cuanto a la restauración ecológica. Esto mediante, obviamente, en la que se pudiera hacer la eliminación de elementos tóxicos como en el extractivismo del mercurio. Siguiente. En las conclusiones, podemos llevar que se llevó a cabo la identificación de los impactos más relevantes asociados a la minería artesanal y de pequeña escala de oro en Colombia. Debido a partir de la consolidación de información, se determinaron principales impactos socioambientales ya previamente expuestos en los resultados y en la metodología como conjunto de restos derivados de la actividad extractiva. Por medio de la revisión sistemática también se integró el uso de metodologías rigurosas como Prisma, la cual permitió el estudio y consolidación pertinente de la información, enfocándola de una forma de decisiones. Esto lo que hace fue posibilitar y concluir un enfoque coordinado entre el Estado, las comunidades mineras y el sector privado. Una vez definidos los impactos, se compararon las experiencias internacionales frente a la minería artesanal, donde países como Perú y Ghana destacaron como referencia para el contexto colombiano, siendo obviamente una adopción en cuanto a las tecnologías limpias, la regulación y obviamente la formalización en que se llevaron en cabo en estos países, siendo factores claves para avanzar en la sostenibilidad del sector minero. Y por último, la revisión sistemática de la literatura permitió estructurar una base teórica sólida para el desarrollo de investigación, aunque no todos los documentos fueron analizados, fueron citados textualmente y su lectura fue fundamental para comprender el contexto del estudio. De este modo, lo que se hizo fue una selección de fuentes que no solo garantizó la rigurosidad de la metodología, sino que también facilitó un análisis profundo y fundamentado para transformar la minería artesanal y a pequeña escala en un modelo sostenible. Siguiente. A continuación, las referencias bibliográficas. Obviamente, expuestas en nuestro trabajo, en nuestra investigación. Y por último, muchas gracias. Muchas gracias.